Bueno, ya estamos en comunicación con nuestro amigo Gabriel Andrade. Buen día, Gabriel, bienvenido. Buen día, saludos, gracias. Gabriel Andrade nació en Maracaibo, Venezuela, en 1980. Obtuvo una licenciatura en Sociología, una maestría en Filosofía y un doctorado en Ciencias Humanas en la Universidad de Zulia. Es profesor en la misma universidad, donde imparte cursos de Filosofía y Sociología. Ha escrito numerosos artículos sobre estudios de religión desde una perspectiva sociológica, histórica y filosófica. Es autor de varios libros, entre ellos La crítica literaria de René Girard, El darwinismo y la religión y Breve introducción a la filosofía de la religión. En esta colección ha publicado asimismo La inmortalidad vaya timo y La teología vaya timo. Bueno, eso de la inmortalidad no lo leí, así que lo tengo pendiente. Gabriel, hojeando un poco este libro que me pareció muy interesante, encontré algo que quiero que me comentes, y es sobre el tema de, y creo que ahora más que nunca en tu país está esto vigente, sobre de dónde salieron los términos de izquierda y derecha, cómo nacieron en el contexto de la Revolución Francesa y después cómo se invirtieron los papeles de estas posiciones políticas, digamos. Sí, claro, esto se remonta a la Revolución Francesa, cuando Luis XVI convocó los Estados Generales. A su derecha se sentaban el clero y la nobleza, que eran, digamos, los que estaban privilegiados por el status quo, y a su izquierda se sentaban el resto de la sociedad civil, que era demográficamente eran los que tenían mayor peso. Entonces, desde ese momento se conformó la idea que, bueno, a la izquierda estaban aquellos que querían un cambio y a la derecha estaban aquellos que querían una continuidad con lo que se llamaba el antiguo régimen, ¿no? L'Ancien Régime. Y claro, esto viene desde mucho atrás, porque en muchas culturas, sobre todo en las culturas mediterráneas, la derecha está asociada con lo bueno y la izquierda con lo malo, ¿no? Derecha diestra, izquierda es siniestro. Entonces siempre ha habido esa connotación lingüística, ¿no? Y después de la Revolución Francesa, en las primeras décadas después de la Revolución Francesa, hasta más o menos los 1850, 1860, hubo un filósofo alemán, Hegel, que tuvo mucho impacto en la filosofía europea, pero sus seguidores también se dividieron en dos: los hegelianos de izquierda, que eran los que querían cambios más acelerados, y los hegelianos de derecha, que eran los que querían conservar el status quo. Entonces, yo en el libro digo que eso se mantuvo así más o menos hasta la primera mitad o hacia mediados del siglo XX. La izquierda quería un cambio respecto a la tradición anterior, quería abrazar la modernidad, quería la secularización del mundo, quería aplicar la racionalidad, y el mundo, la visión científica del mundo, pues era muy propia de la izquierda, mientras que la derecha era aquellos que querían una continuidad con las viejas instituciones del antiguo régimen, la continuidad del poder del clero, el apelar a la tradición, etcétera. Claro, pero digamos que esa izquierda, la de la Revolución Francesa, la que dio inicio y promovió esas palabras célebres, libertad, igualdad, fraternidad, está digamos muy lejos de ser la izquierda contemporánea. Claro, porque yo en el libro documento un giro que fue más o menos, yo diría que a partir de la mitad del siglo XX, sobre todo con la descolonización, se empezó a decir que esa izquierda que había abrazado la racionalidad y que había sido exportada por las potencias europeas al resto del mundo, pues era una izquierda que no llevaba un rumbo adecuado. Entonces se empezó a decir que la verdadera izquierda era no propiamente la de la racionalidad y la de la técnica, sino más bien la que le ponía freno a eso. Entonces empezó a postular una izquierda alternativa que tenía ciertos rasgos de primitivismo, es decir, de volver a aquello que estaba antes de la modernidad, y también de rescatar los valores de los pueblos del tercer mundo. Es que si nos ponemos a ver la izquierda original, la izquierda clásica, bueno, viene de valores europeos. Marx, Lenin, todos esos eran europeos. Las revoluciones de 1848 se hicieron en Europa,
incluso aquí en América Latina, tanto Bolívar como allá en el sur, San Martín, pues venían de ideas propias de las ideas ilustradas de Europa. Entonces se empezó a estimular una nueva izquierda que buscara lo autóctono, que rechazara lo europeo, porque se consideraba lo europeo imperialista, y hasta cierto punto es verdad que lo era, porque muchas de estas ideas se expandieron por vía del imperialismo. Pero claro, en ese rechazo de lo moderno y de lo europeo, y en busca de lo nativo y de lo premoderno, pues irónicamente muchas veces se empezaron a defender valores que eran precisamente aquellos que se defendía en la derecha en los días de la Revolución Francesa. Exacto. Entonces, por ejemplo, es muy sorprendente que grandes gurús de la izquierda postmoderna, como por ejemplo Michel, terminaran apoyando regímenes de ultraderecha como la teocracia de Irán. Y ese temor que hay hoy en criticar el yihadismo y los movimientos integristas dentro del Islam, en parte viene también de este giro que ha dado la izquierda, porque uno jamás esperaría que un izquierdista favoreciera teocracias. Claro. Lamentablemente está empezando a ser así, claro, siempre y cuando esas teocracias no sean cristianas, pero está ocurriendo. Eso a alguien como Marx o cualquier otro izquierdista que habría asumido que la religión tiene que estar confinada a la esfera privada y ya, eso le habría parecido un escándalo. Pero lamentablemente cada vez hay más izquierdistas que no solamente defienden teocracias en el Medio Oriente. Aquí en América Latina hay toda una ola de una nueva izquierda que pretende un regreso a las instituciones indigenistas. Y claro, muchas de esas instituciones indígenas son muy parecidas a las instituciones del antiguo régimen en Europa. Sí, cuando vos decís que esto es reciente, bueno, depende de lo que llamemos reciente, pero hace un buen tiempo que algunos gobiernos de Latinoamérica tirando a la izquierda están de alguna manera asociados, yo creo que por una cuestión de financiamiento también, con regímenes teocráticos como Irán, por ejemplo. Ahí está Venezuela, y todos estos, Argentina durante la época de Cristina Kirchner, que ahora hay un gran escándalo con ese tema del asesinato de Nisman y del fiscal. Supongo que sabrás algo de eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, digo. Noticias sobre ese caso. Sí. Pero hablando de corrección política, cuando mencionaba, de paso nomás para que no se me olvide, yo creo que este tema de la corrección política está de alguna forma minando nuestra capacidad de comunicación. ¿Qué decís vos? Sí, claro, porque hay un gran temor de ofender y hay un gran temor de no decir las cosas como son para no herir a todos. Inevitablemente, si para asumir cualquier discurso hay que asumir un mínimo de sensatez y hay que llamar las cosas por lo que son. Y hay que decir que algunas cosas valen más que otras. Yo no puedo aceptar que Occidente tenga el mismo valor cultural que una cultura que nunca descubrió la rueda o que nunca empleó el método científico. Claro. Pero claro, eso implica afirmar que que hay una superioridad cultural de unos pueblos por encima de otros. Y claro, eso molesta a alguna gente, y yo puedo entender que eso les moleste, porque a nadie le gusta que a uno le digan que la cultura de uno es inferior a otra. Pero por encima de las sensibilidades está la verdad, y si objetivamente podemos decir que una cultura es mejor que otra, pues hay que decirlo, y yo no creo que nos deberíamos frenar por temor a ofender a los demás. Y lamentablemente esto es una tendencia que está cada vez más creciendo en el mundo académico, que por temor a ofender a los demás, pues es mejor no decir algunas cosas. Pero ese no es el verdadero espíritu de indagación académica. O sea, las verdaderas universidades y radios así como esta, pues deberían traer a la discusión pública todos los temas que sea necesario discutir, duélale a quien le duela. Y claro, el problema es que ha habido en estas últimas décadas es una hipersensibilidad, o sea, la gente se ofende ante cualquier cosa. Entonces claro, incluso en mi vida privada yo lo vivo mucho, hay muchas veces que a mí me da temor expresar opiniones porque sé que otra gente se va a ofender. Entonces yo en la medida en que puedo a veces me las callo, ¿no? Porque depende del contexto también. Claro. Pero esta presión social para no decir cosas que deberían realmente discutirse es muy fuerte, sobre todo en el ámbito académico, y claro, eso erosiona el nivel de las discusiones.
Sí. Bueno, hay tanto para hablar, estimado Gabriel. En una de las entradas que tenés en tu blog, Gabriel tiene un blog que se llama Opiniones de Gabriel Andrade, creo que así es el nombre. Estuve leyendo una entrada que decía Darwin, la moral, Peter Singer y Dios. Y entre otras cosas comentabas que creo que en la parte final decías: yo sí creo que queda por responder esa gran interrogante, ¿de dónde viene la ética? Y si la ciencia no es suficiente para explicar esos orígenes, entonces ¿cuál alternativa tenemos? O sea, como para vos no es suficiente la teoría de la evolución de las especies para explicar un poco el altruismo, Gabriel, a ver si le damos paso a ese tema. Bueno, esto es un tema muy difícil y para serte franco yo no lo tengo del todo claro. Te podría decir que por ahora, no sé, a lo mejor en los años venideros podría cambiar de opinión, pero por ahora yo suscribo la idea es del filósofo G.E. Moore, que era un filósofo de inicios del siglo XX, y él decía que la ética no es suficientemente explicada con la evolución, porque hay una diferencia entre decir cómo son las cosas y cómo deben ser. Decir exacto y cómo deben ser. Que esto en realidad se remonta a David Hume en el siglo XVIII. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿la evolución explica el altruismo? La evolución sí puede explicar por qué la gente es altruista. Pero el problema es que, como yo lo veo, es que la evolución no es suficiente para explicar por qué la gente debe ser altruista. Entonces yo puedo explicar pero la pregunta es si ese es un deber de la ciencia. O sea, seguramente la ciencia nunca va a dictar principios éticos, bueno, o quizás sí. Yo me estarían de acuerdo con eso que estás diciendo, pero entonces habría que explicar de dónde viene el imperativo moral. O sea, si la ciencia no le corresponde explicar eso, entonces ¿qué llena ese vacío, no? Bueno, no, ¿Cómo podemos explicar? Yo simplemente me hago una pregunta, porque yo creo que la ciencia en alguna medida puede explicar en este momento ese tipo de cuestiones, y no creo que haya algún sector donde la ciencia no pueda meter sus narices, ¿verdad? Sí, creo que es una cuestión de herramientas nada más para poder interrogar a la materia o a las cosas que suceden alrededor. Pero digo, quizás la ética surge de la biología particular de las especies y que en el futuro podamos explicar mejor estas cosas. Hay un libro muy interesante de Franz de Waal, no sé si lo leíste, sobre ¿le conoces al primatólogo Franz de Waal? Sí, claro, muy famoso. Y él aborda estos temas. Sí, lo conozco. Y ciertamente De Waal y otro, por ejemplo, Sam Harris, que escribió un libro. Sam Harris, The Moral Landscape. Moral, sí. Moral Landscape, Sí. Todos esos libros intentan, básicamente explicar, bueno, qué es lo que ocurre en nuestros cerebros cuando hacemos buenas acciones. Y yo creo que ellos dan buenas explicaciones de, bueno, por qué cuando hacemos cosas buenas nos sentimos bien. Pero el problema que decía Moore a inicios del siglo XX es que eso, digamos que es una descripción, pero la ética va más allá. La ética prescribe, porque lo que Moore objetaría es que ni Waal ni Sam Harris tienen manera de persuadir a alguien de hacer el bien. Es decir, ¿por qué tú debes hacer el bien? Yo puedo explicar por qué tú haces el bien, pero por qué debes hacer el bien, ya ese es otro paso. Y la respuesta que daba Moore, mucha gente se agarra de esto para decir, bueno, entonces tiene que haber un Dios, porque lo explicamos por la materia, entonces tiene que haber un Dios. Pero Moore decía, no necesariamente. Puede ser que existan valores morales inmateriales, pero que no necesariamente sea algo divino. Pero, con todo, Moore decía, pero no es suficiente con explicarlo en función de relaciones de átomos o de materia, no, tiene que haber algo más allá. Pero como te digo, es que yo este tema no lo tengo nada, y yo no me atrevería a... Escribí una entrada en el blog como algo muy tentativo, pero yo no me atrevería a escribir un libro entero sobre esto porque como te digo, no lo tengo claro. Y
supongo que me falta un poco más de reflexión y de madurez para llegar a una postura más contundente. Ya. Bueno, Gabriel, ¿y cuál es ¿vos estás viviendo en Venezuela ahora o estás fuera? Yo llegué hace 2 días de las Islas Marshall en el Pacífico, que estaba enseñando allá un semestre, pero estoy de vuelta aquí en Venezuela. Nunca he ido a Paraguay, me encantaría ir. Ah, bueno, eso... Conozco varios países de América Latina, pero Paraguay es uno de los que no conozco. Bueno, cordialmente invitado estás. ¿Algún libro que esté en camino? Bueno, mencionaste algunos de los que has publicado, pero yo he publicado varios más. Ahorita recientemente acabo de publicar por esa misma editorial, La Etoli, pero en otra serie, un libro que se llama Filosofía para Victoria, que son una serie de cartas que yo escribo a una adolescente imaginaria, donde la voy introduciendo a ella a los grandes filósofos de la historia de la filosofía. Y antes de ese había publicado este mismo año en la serie Bayatimo un libro sobre el Islam Bayatimo. Ese está bueno, debe estar bueno. Sí, el editor me recomendó usar un seudónimo, pero la verdad que yo no creo que yo sea tan famoso como para que estén detrás de mí. ¿Hace cuánto se publicó? ¿Eso es anterior al posmodernismo bayatino? No, el posmodernismo bayatimo yo lo publiqué hace como unos 5 años. Este del Islam Bayatimo es de este mismo año. Ah, caramba, bueno. Y no, por ahora la verdad es que no me tengo planteado por ahora escribir otro libro, pero porque estoy un poco descansando, porque he tenido mucho agite después de este viaje a las Islas Marshall y he empezado a escribir algunas cosas en inglés, en revistas. Pero en un futuro me gustaría escribir un libro sobre el mormonismo, los mormones, que estoy seguro que allá en Paraguay hay mucho, igual que aquí, pues están en toda América Latina. Sí, de repente rompen un poco las bolas a golpearte la puerta un fin de semana. Sí. Bueno, que en un futuro me gustaría escribir un libro sobre eso. Lo que pasa es que se lo he planteado al editor, y como este editorial es de España, en España no hay tanta presencia de mormones como si lo hay aquí en América Latina. Entonces yo creo que voy a tener que buscar una editorial latinoamericana. Y otro libro que quizás me gustaría escribir en el futuro es sobre el apocalipsis, una historia general de las ideas apocalípticas. Es un tema que siempre me ha interesado también. Y estuve escuchando algunas entrevistas tuyas con un escritor y investigador español, Antonio Piñero, cuyos libros me los he leído todos. No lo pusiste a él dentro de las personas que te gustan, pero de cualquier manera mi consulta es, ¿vos qué crees acerca o qué opinas después de haberlo escuchado a él o no sé qué lectura tenés al respecto, pero ¿crees que hay fundamentos para aceptar la historicidad de la figura de Jesús o que fue un mito, como sostienen algunos? Bueno, yo te tengo que decir que de lo que dice Antonio Piñero yo suscribo absolutamente todo. Es que no he encontrado con alguien de las muchas personas y académicos con los que yo he hablado a lo largo de mi carrera, yo creo que Piñero es el único que ha dicho cosas que yo suscribo completamente y que yo no he encontrado la primera cosa con la cual yo esté en desacuerdo. Muy bien. Entonces, en función de eso, pues respecto a si Jesús existió, pues obviamente sí, yo estoy de acuerdo con Piñero, yo sí creo que existió, creo que hay buenos indicios, y yo sé que en la comunidad atea, en la cual yo muchas veces me manejo, esta postura no es muy popular, pero por supuesto no hace falta ser ateo, o al revés, no hace falta negar la existencia de Jesús para ser ateo. Claro. Me he reunido con Piñero en un viaje que hice a Madrid hace algunos meses, que lo conocí allá en persona, y él me decía que él pues no creía en un ente sobrenatural ni nada de eso, pero yo, como historiador me decía, la evidencia histórica es bastante contundente de que Jesús sí existió, y no es el único, por cierto. Hay un autor norteamericano que es así como el Antonio Piñero, pero de Estados Unidos, Bart Ehrman. Sí, claro, lo conozco. Y él también escribió un libro hace algunos años defendiendo la existencia histórica de Jesús. Entonces sí, yo sí defiendo la existencia histórica de Jesús. Estamos en la misma línea, yo también. Acá tengo un compañero, un amigo que bueno, ha leído bastante también, pero sostiene la idea de los
de los mitistas, como le llama don Antonio Piñero, los mitistas, de que esto ha sido nada más que un mito, que creo que viene un poco por la obra Earl Doherty, el rompecabezas de Jesús. Creo que por ahí se inició, o quizás él haya hecho un refrito nada más de otros. No, la negación de Jesús es más antigua que Earl Doherty. No, sí, seguro, sí, seguro. Siglo XIX. Sí, claro, no, te digo, pero digamos, el rejuvenecer de esa idea, digamos, el revival de esa idea, yo creo que parte más o menos de hace poco tiempo, o sea, no era tan conocido. Hubo como una serie de lanzamientos de libros y de gente que se prendió a la idea. También está esta otra chica que escribe con un seudónimo de Murdoch o algo así, que también promueven esas ideas acerca del mitismo, porque creo que no es necesario negar la historicidad de Jesús para los ateos lo hacen de alguna forma como parece como una suerte de encono, de rabia contra la creencia. Entonces hay que ir al extremo. Jesús ni siquiera existió y fue solamente un mito. Yo lo veo así, como que no es una postura muy racional y que no está basada en una investigación desapasionada de los hechos, y también ignora bastante o mucho todo el contexto judío de la época que tiende a reafirmar la idea de que hubo un predicador judío que fue de alguna manera ejecutado por sedición en el siglo I de nuestra era. Sí, efectivamente. Bueno, yo no diría que en algunos casos supongo que sí es un arrebato por parte de algunos ateos de ir al extremo, pero en otros casos supongo que es que, bueno, a simple vista es verdad que hay semejanzas entre Dionisio y otros dioses mediterráneos, Mitra, sí, sin duda, y Jesús, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil decir, bueno, como hay semejanzas, entonces esto seguramente fue todo un invento. Pero no, uno tiene que ir y claro, como además de eso, como en la principal fuente no cristiana, que es Josefo, hay una interpolación, entonces también es muy fácil creer, bueno, si en Josefo hay una interpolación, entonces todo lo demás también es una interpolación. Claro. Pero hay que tener cuidado. No, además está discutida ese tema de la interpolación, porque probablemente no sea una interpolación completa, porque claro, sostienen que todo eso es una interpolación, cuando que se puede distinguir, digamos, de acuerdo a lo que dicen algunos, dónde están las interpolaciones y dónde está el original de Josefo en ese párrafo. Exactamente. Bueno, ciertamente yo creo que hay una interpolación y yo no creo que nadie, ningún académico serio lo vaya a negar, pero claro, la discusión es qué tan extensa es. Tan extensa es la interpolación. Ciertamente cuando Josefo dice él era el Mesías, bueno, eso obviamente es una interpolación. Ahora, la referencia a Jesús toda no es necesariamente una interpolación. Exacto. Bueno, qué interesante. Qué interesante. Y acá, volviendo al libro del posmodernismo vallatimo, ¿vos opinás que esto es nada más que una moda que va a pasar, o este oscurantismo que representa el posmodernismo es algo que llegó para quedarse? Bueno, ojalá fuera pasajero, pero no. Tú te puedes pasear por cualquier universidad, y yo he estado en muchas, y te das cuenta que esto crece cada vez más. En América Latina, bueno, como te digo, no he ido a Paraguay, pero sí he estado, por ejemplo, en universidades argentinas, brasileñas, mexicanas, colombianas, incluso españolas, y es preocupante cómo esto crece cada vez más, de forma tal que yo no estoy muy seguro que esto sea pasajero. Quizás la resistencia a todos estos disparates procede de la tradición analítica de los británicos, que son quienes más oposición le han hecho, más resistencia han hecho a todos estos disparates que vienen del posmodernismo. Pero yo creo que esto es una batalla que se está perdiendo y que lamentablemente los posmodernos pues ganan cada vez más, porque hay que tener en cuenta una cosa también, que es que los posmodernos tienen a su favor grandes estrategias de mercadeo que el resto de los filósofos no ha sabido explotar también. Yo no dediqué atención al libro, por ejemplo, a Slavoj Žižek, que es un filósofo esloveno que está muy de moda ahorita.
Y hay alguna gente que no se atrevería a llamarlo posmoderno, pero yo sí lo llamaría posmoderno, porque creo que muchas de las cosas que él dice se parecen a lo que dicen los posmodernos, y además que es tremendamente incoherente en muchas de las cosas que dice. Si tú haces un arqueo de la figura de Zizek, ves que no es solamente su filosofía o su pseudo filosofía, sino toda la imagen de mercadeo que él tiene, lo que lo hace tan popular en muchas universidades e incluso fuera de universidades. Entonces, claro, un joven de 18 años que está recién graduado, que no le gusta el sistema, etcétera, pues va a encontrar en Zizek o en otros filósofos afines, va a encontrar en él muchísimo más atractivo que en alguien como Bertrand Russell o Moore, por ejemplo, ¿no? Claro. Bertrand Russell no es un tipo que se presta a la fotografía ni encanta a los adolescentes. En cambio Zizek sí, es más afín a una estrella de rock y cosas así por el estilo. Entonces, claro, el mercadeo, que en esto yo sí le daría razón a la izquierda. El capitalismo pues ha promovido toda la imagen de mercadotecnia, y claro, la filosofía también se ha impregnado de eso. Entonces aquellos filósofos que son más mercadeables, no tanto por la sustancia de las cosas que dicen, sino por la forma en que lo dicen, lamentablemente esos están ganando más popularidad. Entonces, no, yo no creo que esto es una tendencia que vaya a desaparecer. Yo creo que va a ser es una lucha que ellos están ganando y nosotros estamos perdiendo. Caramba. El concepto de relativismo, el problema es que no creo yo que el problema no está en la superficie. Al menos si vos le preguntás aquí a un universitario, creo, hago una hipótesis, ¿verdad? Por lo que imagino que es el nivel de nuestra gente, ¿cuál es la diferencia entre la relatividad y el relativismo? Y probablemente no sepa entender. Claro, no, a mí me ocurre que en todo momento como estudiante que me dicen, bueno, pero si Einstein dijo lo que dijo, entonces ¿por qué uno tiene que asumir que alguien tiene la verdad y otro no? Y bueno, es difícil, al principio es un poco difícil hacerle ver al estudiante que lo que Einstein dijo no tiene nada que ver con la idea de que todos los puntos de vista tienen el mismo valor. Exacto. Pero sí, ciertamente hay esa confusión, efectivamente. Sí, y también hay otra cosa, ¿no? Que es que el relativismo se ha invocado a favor de la tolerancia. Pero claro, el problema, como yo lo comento en el libro, es muy fácil llegar a confundir la tolerancia con el relativismo. Yo puedo tolerar lo que tú digas, puedo respetar tu punto de vista, pero eso no implica que tu punto de vista sea tan válido como el mío. Y claro, sobre todo aquí en América Latina, yo no sé qué tanto en Paraguay. Paraguay es un país que tiene más población indígena que Venezuela, ¿no? Porque está la lengua guaraní y todo aquello. Yo sospecho que en Paraguay hay aún más resentimiento en contra de España y en contra de Europa que aquí en Venezuela, ¿no? No, corrígeme si no es así, pero esa es mi sospecha, porque quizás hay un mayor grueso de población indígena, ¿no? No tanto como Bolivia, Perú y ese tipo de cosas. No, yo creo que no he notado no tuve esa percepción local, pero de cualquier manera, lo que digo es que nosotros tenemos en alguna medida compañeros de ruta inquietantes, porque por ahí un Benedicto XVI es un antirrelativista también, pero es un antirrelativista dogmático y por otras razones, y nosotros somos antirrelativistas pero por cuestiones más razonables. No sé si me explico. Sí, claro. Bueno, pero mira, el hecho de que un antirrelativista sea un troglodita católico no implica que en algunas cosas que diga no tenga razón. No, por supuesto, por eso te digo. No Benedicto XVI para nada, pero cuando decía algunas cosas, yo recuerdo de su papá, yo decía, bueno, eso yo sí lo suscribo. Claro, por eso te digo, compañeros de ruta inquietantes. Sí, así es. ¿No? O sea, hay cosas en donde podemos coincidir con él, pero no necesariamente en todo. Pero por ahí viene la falacia de la composición, que porque coincidimos en algo la gente piensa que coincidimos en todo, y no es así. Hay cosas que puedan ser ciertas y otras no, ¿verdad? Pero bueno,
De cualquier manera. Y que yo creo que también hay que admitir que los relativistas podrían tener razón en algunas cosas. O sea, hay algunas cosas que efectivamente sí son relativas, pero no todo. Y ahí es donde yo creo que hay que hacer la distinción. Claro, pero yo creo que tiene que ver con esa idea de creo que viene por ahí, Gabriel, la idea de la confusión de que o sobre aquello de la tolerancia. Creo que la tolerancia, la idea de la tolerancia es la que hizo aceptable en alguna medida el relativismo, en el sentido de que lo que vos decís tiene tanto valor como lo que yo digo. Si vos decís que la Tierra es plana, bueno, tiene tanto valor como que yo diga que la Tierra no es plana, que es redonda. No importan las evidencias, pero digamos, le suelo escuchar a un comunicador en una radio muy importante acá en Paraguay que en sus entrevistas y con la gente, y no sé si con el ánimo de no chocar o lo que sea, dicen, bueno, vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad, y a mí me parece eso una cosa absurda. No es que yo tengo mi verdad y vos tenés tu verdad. Pienso que las cosas no son así, pero con el ánimo de no generar una confrontación, entonces partimos al niño por la mitad y una solución salomónica. Sí, pero no es ninguna solución salomónica, porque es que además, como ya lo habían dicho los filósofos griegos, Sócrates y Platón, el relativismo es una postura que se contradice a sí misma, porque claro, digo que todo es relativo, también, eso que estoy diciendo es también relativo, claro. Se refuta a sí misma. Sí, pero yo quisiera añadir aquí una cosa, Alfonso, que es la cuestión del colonialismo, ¿no? Y por eso te planteaba la cuestión de la relación con España, como puede ser diferente en Paraguay y en Venezuela. Me has aclarado que en Paraguay no hay ese ánimo contra España, pero en países como Venezuela sí lo hay más. ¿Ah, sí? Sí lo hay mucho más. Y claro, está por la cuestión de la justicia histórica. Tienes que tener en cuenta que de Venezuela era oriundo Bolívar, que es el gran padre de la independencia hispanoamericana. Creo que hoy es su cumpleaños o su fecha de... Su muerte, sí. Efectivamente, hoy se conmemora su muerte. Entonces, claro, en el ánimo anticolonialista está la idea de que los españoles, los conquistadores, bueno, como mataron a tanta gente en la conquista e impusieron un sistema de opresión y impusieron condiciones terribles, entonces que hay que defender a los indígenas a toda costa, porque fueron las víctimas. Pero claro, el problema es que muchos pueblos indígenas tenían visiones del mundo que eran equivocadas. Claro. Si tú hablas, por ejemplo, de la tierra esférica versus la tierra plana. Bueno, yo no sé si algún pueblo indígena llegó a creer que la tierra era plana, pero los indígenas sí tenían otras ideas que son claramente falsas. Por ejemplo, que las enfermedades son producidas no por bacterias, sino por espíritus y cosas así. Claro. Entonces, los movimientos estos anticolonialistas han querido defender a los indígenas a toda costa, al punto de querer defender sus creencias también a toda costa. Y si uno llegase a decir que la versión occidental de la medicina es superior a la versión indígena, pues eso les ofende. Entonces, para evitar esa continuidad que ellos asumen, que es la continuidad del colonialismo, ellos dicen, bueno, no, mejor asumir. Ustedes tienen su versión de la medicina, nosotros tenemos nuestra versión y ninguna es superior a la otra. Entonces, por eso es que yo digo que la lucha anticolonialista pues muchas veces se ha llevado hacia este terreno relativista, y ahí es donde está lo problemático. Y tú ves los grandes autores anticolonialistas de América Latina, como Eduardo Galeano. Justo te iba a hablar. Muchas veces terminan entrando en ese terreno. Ellos llegan a decir, no es solamente que España se llevó el oro y mató mucha gente, sino que también le dijo al indígena que su manera de ver el mundo era equivocada. Y eso le hizo un gran daño por hacerle ver eso. Claro. Y yo la verdad es que discrepo, porque el hacerle ver a otra persona que está equivocado, yo no creo que eso es ningún daño. Claro, pero vos supiste lo que dijo él poco antes de morir, o sea, no volvería a leer las venas abiertas de América Latina, dijo Galeano. Sí. No, sí, claro, sí lo supe. No sé con qué. Pero el daño ya estaba hecho. El daño estaba hecho, porque realmente esa basura, porque para mí es una basura ese libro, se convirtió en la Biblia de los izquierdistas en alguna medida. ¿O qué opinas? Sí, ciertamente. Bueno, yo no lo llamaría basura porque creo que algunas cosas que dice es verdad. O sea, es verdad que los españoles se llevaron el oro y es verdad que los españoles impusieron un sistema de opresión.
pero de ahí a decir que España no dejó nada bueno y que Occidente no exportó cosas buenas al resto del mundo, eso es una desfachatez. Y lamentablemente Galeano pues llega a decir que sí, que Europa no exportó nada bueno a América Latina, y eso es muy lamentable porque yo no creo que es históricamente justo. Claro, es lo mismo que pasa con los ingleses y con los indios. Hay toda una cosa muy interesante de la que habla Yuval Noah Harari en su libro de Animales a Dioses. Hay una cosa muy parecida, hace un análisis muy parecido. Bueno, Gabriel, caramba, se nos fue el tiempo volando. Ha sido un gusto conversar contigo. Ojalá algún día podamos compartir aquí en la radio en vivo, pero teniéndote presente aquí cuando puedas, nos organizaremos. Con gusto, como te digo, no he ido a Paraguay, he estado en otros países de América Latina, pero es uno de los que me falta por ir y espero en algún momento ir. Y te digo una cosa, que me gustó mucho que llamaran, porque yo no sé si ustedes están conscientes que Paraguay, chicos, es uno de los países latinoamericanos más misteriosos para nosotros, porque no conocemos gran cosa de Paraguay. A Chilaver, el arquero, bueno, luego de esto de Fernando Lugo. No conocemos mucho más sobre México, sobre Argentina. Paraguay pareciera que es un país que está como escondido al resto de América Latina. Yo no sé si esa percepción que yo tengo es la correcta. Puede ser, sí, pero estamos creciendo, creo que el país está ahora con algunos problemas, pero vamos bien. Países más pequeños que Paraguay, como Nicaragua o El Salvador, son mucho más conocidos y conocemos mucho más cosas de Nicaragua y El Salvador que de Paraguay. Y tal vez por la cercanía geográfica, pero bueno, no sé. Pero lo que te quería preguntar era algo. Un minuto final para que me hagas un big picture así rápido, a mano alzada, sobre Venezuela y la situación actual. Bueno, muy grave, muy grave. Es la inflación más alta del mundo. Recientemente ayer hubo muchos saqueos, porque no sé si han estado al tanto de las noticias, que como la inflación está tan desbordada, ya el papel moneda no alcanza, porque para comprar un pan necesita 5.000 bolívares y el billete mayor es 100. Entonces necesita tener 50 billetes para comprar un solo pan. Entonces el gobierno tomó la decisión de retirar los billetes y emitir unos nuevos, pero en ese proceso mucha gente no ha podido cambiar los billetes viejos y adquirir los nuevos. Entonces el gobierno decretó que los billetes viejos quedaban sin efecto, pero no ha emitido los nuevos aún. Entonces la gente, hay una gran molestia en la población y hubo saqueos ayer. ¿Y qué? La situación está muy grave, en verdad. Pero, y los hospitales, he leído algo acerca de que los hospitales están desabastecidos, no hay medicamentos, no solamente comida, y que la gente que necesita determinadas medicinas está realmente condenada. ¿Eso es cierto? Todo eso es cierto, doy fe de ello, porque a mí me ha tocado visitar hospitales y sí, todo eso es cierto. Pero claro, por supuesto, esto afecta a un grueso sector de la población, pero no a toda la población. Es verdad que hay un sector pudiente todavía que no tiene estos problemas, pero el 80 al 85% de la población se tiene que acudir a la salud pública si enfrenta estos problemas. Esta es la herencia del chavismo, que digo, no solamente del Castro chavismo, o, digamos, es el veneno de Castro que lo que están sufriendo ustedes ahora. Bueno, no sé, las cosas son un poco más complejas. Venezuela no empezó a deteriorarse con Chávez, Venezuela ya estaba mal mucho antes. Y bueno, yo tendría que reconocer que Chávez hizo algunas cosas buenas por Venezuela, pero no estoy tan seguro que las hizo por América Latina. O sea, todo ese veneno que repartió en Paraguay, en Nicaragua, en Bolivia, en Argentina. En Argentina, todo ese club, el Lugo, Kirchner, Morales, el clan del chavismo, yo creo que no llevó a América Latina por un rumbo bueno, y lamentablemente, bueno, afortunadamente, en casi todos esos países, todos esos líderes ya vienen en declive, porque se ven que no es un modelo sustentable.
Pero el país donde se originó esto, que es aquí, bueno, en realidad se originó en Cuba, pero quien le dio fue Venezuela, aquí niega morir. Entonces, esa es nuestra gran tragedia, que fue donde nació todo, pero precisamente como fue donde nació todo, es donde más se va a tardar en morir también. Bueno. Gabriel, un gusto conversar contigo. Va a ser hasta una próxima oportunidad y espero que sea pronto. Con gusto, claro que sí, Alfonso. Muy interesantes tus preguntas y tus observaciones. Bueno, un abrazo, gracias. Hasta pronto. Felicidad. Gracias, hasta pronto.